Listo. Entonces, ¿qué nos dice el primer ejercicio de estructura? El aleno es una molécula poco común con una estructura como se muestra en la figura. Traza un esquema de los orbitales híbridos del aleno, es decir, un diagrama de cajas. Y la pregunta es, ¿qué tipo de hibridación tiene cada uno de los carbonos del aleno? Espacialmente, ¿cuál sería la forma para el aleno? Bueno, entonces, primero vamos a escribir la fórmula del aleno, ¿no? Aquí tenemos una fórmula semi desarrollada de lo que es el aleno. Ya tiene 3 átomos de carbono y 2 dobles enlaces, ¿no? Es un hidrocarburo. A partir entonces de lo que es esta estructura semi desarrollada, nosotros tenemos que hacer el diagrama de cajas para poder explicar lo que son los híbridos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro diagrama de cajitas. Cada uno de los átomos, fíjense que aquí tenemos el átomo de carbono, tenemos 2 átomos de hidrógeno. Acá tenemos solamente un átomo de carbono y al lado derecho tenemos un átomo de carbono unido a 2 átomos de hidrógeno. ¿Lo ve? Ustedes saben que cada átomo de carbono puede tener 4 enlaces. ¿Lo ve? Entonces, claramente cada carbono está ahí con sus 4 enlaces, ¿ya? Para que nosotros podamos ir describiendo esto, vamos a agarrar al hidrógeno en primer lugar. Vamos a trabajar con un hidrógeno. ¿Listo? Entonces, vamos. Ahí está, ¿ven? Aquí arriba está hidrógeno, ¿ven? Entonces, es así que nosotros vamos a empezar a hacer nuestro diagrama de cajas para el hidrógeno. Fíjense acá, en el eje Y tenemos la energía. Y en el eje X tenemos los orbitales, ¿no? Este número 1 me indica el nivel de energía número 1. ¿Sí? Nivel de energía número 1. Y esta cajita representa un orbital. ¿Sí? Esta cajita representa un orbital. El orbital sería entonces 1s. Este sería el orbital 1s. Recuerden que cada orbital puede albergar 2 electrones. ¿De acuerdo? Cada orbital solamente va a albergar 2 electrones. Entonces, el hidrógeno, ¿sí? Tiene una cantidad de electrones. Recuerden que el número atómico del hidrógeno es 1. Eso quiere decir que tiene un electrón, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la distribución de los electrones en los orbitales? Mediante nuestro diagrama de caja, eso ya vendría de la siguiente manera. Entonces, como solamente tiene un electrón, lo vamos a hacer así, ¿ven? Listo. Esa flecha hacia arriba me representa un electrón. Entonces, claramente ahí vamos a decir que el hidrógeno tiene un electrón. ¿Ya? Dentro de su orbital del hidrógeno, dentro del orbital 1s, existe un electrón. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el carbono número 1. El carbono número 1 es este, ¿no ve? Ahora vamos a ver el diagrama de cajas para el carbono número 1. Aquí está. ¿Ya? En el caso de este carbono 1, como lo vemos acá, vamos a escribir cómo vendría a ser el diagrama de cajas, pero para antes hacer eso, tenemos que establecer más o menos cuánto es del carbono su número atómico. ¿Cuánto es el número atómico del carbono? El número atómico es Z, ¿no ve? Z, y eso es 6, ¿ya? ¿Qué me dice ese número 6? Me dice el número de electrones, ¿recuerdan? Entonces esto también me dice que tiene 6 electrones, ¿sí? Ese es Z, el número atómico. Muy bien. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que establecer en los orbitales, ¿no? Pero para poder nosotros establecer bien esto en los orbitales, tenemos que recordarnos de la siguiente regla, ¿no? Primero se va a llenar el orbital 1s2. Después se va a llenar el orbital 2s. Ay, miércoles. Perdón. Vamos a hacer el orbital 2s2. Recuerdan, vayan recordándose de esta parte lo han visto antes, ¿no ve? 2s2. Y finalmente vamos a llenar el 2p6, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a llenar 2 electrones, entonces va a ser 2p2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es un primer orbital, se los voy a marcar. Este es el primer orbital, el orbital 1s, el cual puede albergar 2 electrones. Este es el segundo orbital, el orbital 2s, el cual puede albergar otros 2 electrones. Y este es el orbital 2p, ¿sí?
el cual puede albergar ¿cuántos electrones? 6, ¿no ve? Pero en este caso, ¿cuántos necesitamos? Solamente 2, porque nuestros ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos 6 electrones. Ujú. Entonces vamos a necesitar 3 orbitales, el 1s2, el 2s2 y el 2p6, pero solamente tenemos 2 electrones ahí, porque sumados eso nos va a dar 6, ¿no ve? Los electrones del carbono, ¿ya? No se preocupen en esta parte porque simplemente vamos a ver hasta acá. O sea, vamos a analizar el carbono. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 6. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? 8. El nitrógeno, 7. Entonces, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. ¿Se dan cuenta? No son muchos los electrones los que vamos a analizar. En el caso del carbono, solamente vamos a analizar 6. Entonces, vamos a llegar hasta el orbital 2p6 nada más. Bien, una vez que ya hemos visto esto, tenemos que establecer qué tipos de enlace tiene este carbono, ¿ya? ¿Qué tipos de enlace tiene nuestro carbono? ¿Sí? Fíjense, tiene un enlace sencillo con el hidrógeno, entonces un enlace sigma. Siempre que es un enlace sencillo, es un enlace sigma. Arriba, también tiene un enlace sencillo con ese hidrógeno, entonces otro enlace sigma. ¿Ven? Esa letra que estoy escribiendo es sigma, ¿ya? Cuando tiene dos enlaces, uno es sigma y el otro es pi. Cuando tiene doble enlace, uno va a ser sigma, pero el otro va a ser enlace pi. ¿Se dan cuenta? Entonces van a tener, cuando sea enlace sencillo, otra vez lo voy a escribir acá. Enlace sencillo es sigma. Enlace sencillo es sigma. Doble enlace, uno va a ser sigma y uno va a ser pi. ¿Listo? Entonces, nuestro carbono como tal, ¿no ve? Nuestro carbono, ¿qué tipo? El carbono 1, ¿no ve? Nuestro carbono 1, ¿qué enlaces tiene? Tiene tres enlaces sigma y tiene un enlace pi. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Tiene tres enlaces sigma y un enlace pi, nuestro carbono, ese carbono 1. ¿Ya? Y su distribución, en el caso del carbono solito, sería la que está aquí abajo. Pero cuando forma los enlaces el carbono, ya cambian los orbitales y eso se conoce como hibridación. ¿Ya? Cuando está el carbono solito, es así esta distribución de los electrones. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es distribuir estos electrones en las cajitas que habíamos visto más antes, que las tenemos acá. ¿Ya? Entonces, aquí ya vamos a hacer nuestra distribución en el diagrama de cajas. ¿Listo? Muy bien, sabemos que el carbono tiene 6 electrones. ¿Ya? Por lo tanto, el carbono en estado natural, es decir, como elemento, ¿no ve? Cuando no está fusionado, aquí lo voy a poner, solamente como elemento, va a tener este diagrama de cajas, ¿sí? Este diagrama. Como son 6 electrones, sabemos que el primer orbital es el 1s, ¿no ve? El que se llena, 1s2. Luego se llenan los del segundo nivel. Estos son los del segundo nivel. Después, el 2s2, ¿no ve? Con 2 electrones. Aquí ya hay 4. Recuerden que el carbono tiene 6. Nos faltarían 2. Entonces, uno se va a llenar por acá y el otro se va a llenar al otro lado. No se llenan juntos, ¿ya? Van a preferir llenarse en cajas separadas por un tema de energía. Por un tema de energía se van a poner en diferentes cajas. Entonces, así se va a llenar. ¿Listo? Los 6 electrones del carbono. ¿Se dan cuenta? Cuando es elemento, ¿ya? Cuando es elemento. Entonces, ahí tendríamos esa primera parte. ¿Listo? Veremos ahora el carbono 2. ¿Sí? Veremos al carbono 2, al que tenemos acá. Entonces, en ese caso, para el carbono 2, recuerden que lo del carbono, ¿cuál es el número atómico? Es 6. El número atómico del carbono es 6, por lo tanto tiene 6 electrones. ¿Ok? Para que nosotros podamos saber qué tipo de enlaces tiene, tenemos que ver a nuestro carbono. Fíjense aquí abajo lo voy a dibujar. ¿Listo? Recuerden lo que les había dicho. Si tiene un enlace doble, un enlace va a ser pi y el otro va a ser, perdón, uno va a ser sigma sí, y uno va a ser pi. Uno va a ser sigma y el otro va a ser pi, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a decir? Que nuestro carbono tiene dos enlaces
tiene dos enlaces sigma y tiene dos enlaces pi. ¿Sí? Esa sería la conclusión del carbono 2. Tiene dos enlaces sigma y tiene dos enlaces pi. ¿Ya? Dentro de la distribución del carbono, obviamente que en elementos es el mismo carbono, ¿no ven? Entonces igual va a ser un S2, dos S2, dos P2. Entonces, originalmente, igual este carbono, si no estuviera unido a ningún átomo, igual se va a llenar así, ¿no ve? Carbono 1, un S2, dos S2, ya no estoy haciendo esa parte, ¿no ve? Y dos P2, ¿se dan cuenta? Se está llenando de esa forma. Este igual es el elemento, ¿no ve? Y ahorita vamos a hacer la hibridación, ¿ya? Igual es en su forma natural, así sería la distribución del carbono, ¿listo? Según las teorías, ¿no? Y el carbono 3, ¿sí? El carbono 3 es el mismo que el carbono 1, pero igual lo vamos a hacer para repasar, ¿ya? Repasaremos entonces. Recuerden, el carbono tiene número atómico igual a 6. Eso quiere decir que tiene 6 electrones. ¿Sí? Esos 6 electrones deben estar distribuidos en los diagramas, en los orbitales, ¿no? Recuerden, un S2, dos S2 y dos P2. Una vez que ya están distribuidos, bueno, ya vamos a analizar los enlaces, ¿no ve? Una vez más, si tiene un enlace sencillo, es un enlace sigma. Si tiene dos enlaces, uno va a ser sigma y el otro va a ser pi. ¿Listo? Entonces, el carbono 3 es el mismo que el carbono 1, ¿no ve? Entonces va a tener tres enlaces sigma y un solo enlace pi. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. Muy bien. ¿Y cómo sería el diagrama de caja? Es exactamente lo mismo, ¿no ve? En estado elemental, ¿cómo sería el carbono? Ya saben, ¿no ve? Un S2, luego dos S2 y dos P2. ¿No ve? Se va a llenar así. Recuerden que estos dos son del nivel 2, ¿sí? Un S2, dos S2, dos P6, ¿no ve? O sea, aquí puede albergar 6 electrones, pero solamente estamos con 2, entonces por eso es 2P2, ¿ya? Muy bien. Este es igual, ¿no ve? El elemento, antes de la hibridación, antes de la hibridación. Entonces, entonces, cuando nosotros vayamos a hibridar nuestro carbono, ¿eso qué significa? Vamos a ver los enlaces nuevamente, ¿sí? Podemos ver, vámonos al carbono 1, perdón, vámonos al carbono 1, aquí está. Fíjense, habíamos dicho que el carbono 1 tiene, o puede formar tres enlaces sigma y un enlace pi. Entonces, si nos vamos al diagrama, fíjense, cada caja vacía puede formar un enlace, ¿no? Fíjense, cada caja vacía puede formar un enlace. ¿Ya? Entonces aquí puede formar un enlace, aquí puede formar un enlace cuando un electrón le comparta. ¿Sí? Si viene otro átomo, le comparte un electrón, forma un enlace. Acá viene otro átomo, le comparte un electrón, ahí se forma otro enlace. Recuerden que un enlace se va a formar con dos electrones, ¿no ve? Entonces, viene otro átomo, le aporta el electrón, un enlace covalente y se forma el enlace. Este otro le aporta un electrón, otro enlace. Ahí tendríamos entonces dos enlaces, ¿no? Pero según esta teoría aquí me dice, tienen que ser tres enlaces sigma y uno pi. Entonces, en total, tienen que ser cuatro enlaces, ¿no ve? Entonces, no cuadra, ¿no ve? La cuestión no cuadra. Es ahí que surge la hibridación, ¿sí? De ahí surge la teoría de la hibridación, ¿ya? Esta teoría de la hibridación hay que formarla mediante, hay que saber la información de los enlaces, ¿no ve? Sabemos que necesitamos nosotros tres enlaces sigma y un enlace pi. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos tres enlaces sigma y uno pi? ¿Ya? Eso se forma combinando orbitales, ¿no? Combinando orbitales vamos a formar híbridos. Y esos híbridos, como su nombre lo dice, ¿no ve? No son ni uno ni lo otro, sino es una mezcla de los dos. Es una mezcla de los dos tipos de orbitales. Entonces, para que nosotros podamos formar tres enlaces sigma y un enlace pi, vamos a tener que unir estos orbitales, ¿ya? Y en nuestro caso, nosotros vamos a fusionar el orbital S con dos orbitales p, ¿sí? Vamos a fusionar el orbital, se los voy a marcar ahorita. Vamos a fusionar este orbital con estos dos.
¿sí? Y al hacer esta fusión de estos tres orbitales, vamos a obtener estos orbitales sp2. Ujú. ¿Por qué se llaman sp2? Porque estamos juntando un orbital s y dos orbitales p, ¿sí? Estamos fusionando un orbital s y dos orbitales p. Como son tres los que estamos fusionando, igual nos tienen que dar otros tres orbitales, ¿no? Fíjense cómo está acá, ¿sí? Ahora, estos orbitales híbridos reciben el nombre de sp2, ¿sí? sp2. Ahora, fíjense, estos orbitales sp2 son enlaces sigma. Entonces, aquí están mis tres enlaces sigma, porque esos orbitales sp2 me van a formar enlaces sigma. Y el orbital p es el único que puede formarte enlaces pi. Entonces, el enlace p, el orbital p, me va a formar el enlace pi. Ujú. Nuevamente, teníamos nuestro elemento, había que hibridarlo, ¿lo ve? Habría que hibridarlo. Entonces, nosotros vamos a fusionar dos orbitales p y un orbital s. Eso nos va a dar tres orbitales sp2. ¿Por qué sp2? Porque estamos funcionando un orbital s y dos orbitales p, ¿ya? Estos orbitales híbridos te forman enlaces sigma, recuerden eso. Por eso ahí tenemos tres orbitales sigma, por lo tanto, tres enlaces sigma. Arriba nos ha quedado un orbital p. Los orbitales p van a formar enlaces pi, como lo vemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, hemos logrado lo que queríamos, ¿no? Tres enlaces sigma y uno pi. Ahora, lo vamos a llenar con nuestros electrones. ¿Listo? Recuerden que el carbono tiene 6 electrones. Entonces, primero se va a llenar el orbital 1s, ¿ya? Con 2 electrones. Nos harían falta 4. Entonces, uno viene acá, el otro viene acá, el otro viene acá y el último acá también, ¿no? Recuerden que todo es el nivel 2. Todos estamos en el nivel 2. Entonces, no hay problema que se llene el orbital de arriba. No hay problema. Entonces, fíjense, ahora sí podemos formar 4 enlaces. Cada cajita suelta puede venir otro electrón de otro átomo y se forma el enlace, ¿no? Entonces, fíjense, podemos formar 3 enlaces sigma y un enlace pi. Ujú. Eso ya explica nuestro compuesto, ¿no ve? 3 enlaces sigma y uno pi, ¿se dan cuenta? A ver, hasta esta hibridación sp2, ¿tienen alguna duda? Ok, entonces asumo que se ha entendido bien. Pues sí, disculpe, Sí, dime. el próximo, digamos, si en el caso de que fuera un carbono 7, digamos, o cualquier otro elemento que sea 7, vamos a tener que comenzar desde la caja del SP2, la inferior, ¿verdad? Claro. Eliminar. Siempre se comienza desde abajo, desde el 1s, ¿no ve? 1s y va subiendo, ¿ya? Simplemente, si es que tuvieras 7 electrones, ¿no ve? U 8 electrones, vas llenando entonces tus cajitas, pues. Le vas llenando hasta aquí, hasta completar todo el nivel 2. Y si te siguen sobrando, ya irías al nivel 3 y así sucesivamente, ¿sí? Vas completando de esa forma, ¿ya? Gracias, José. Entonces, vamos con el carbono número 2, ¿sí? Recordaremos, aquí está nuestro carbono número 2. Este tiene dos enlaces sigma y dos enlaces pi, ¿no ve? Dos enlaces sigma. Entonces hay que lograr eso, ¿no ve? Mediante la hibridación. Recordaremos, este es nuestro carbono 2, ¿ya? Para este caso, nosotros ya vamos a necesitar juntar un orbital S y un orbital P, ¿no? Vamos a juntar estos dos orbitales híbridos. Perdón, nos vamos a ir al otro lado mejor. Nos vamos a ir al otro lado, ¿ya? A ver, un orbital S y un orbital P. Es lo que vamos a juntar ahora, ¿sí? Un orbital S y un orbital P. Entonces, estos dos orbitales nos van a formar la hibridación SP, ¿no? ¿Por qué la hibridación SP? Porque se ha juntado un orbital S y un orbital P, ¿ya? Como son dos los que estamos juntando, entonces nos va a dar solamente dos orbitales, como están acá abajo, ¿no? Dos orbitales. ¿Y qué me va a sobrar arriba? ¿Qué me va a sobrar arriba? Me va a sobrar dos orbitales P, ¿no ve? Aquí tenemos dos orbitales P, ¿sí?
Estos dos orbitales P son los que están aquí arriba. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo vamos a llenar con los electrones. ¿Ya? Recuerden que el carbono tiene 6 electrones. Primero se llenan los del menor nivel y se van llenando hasta el último nivel, hasta donde llegamos, ¿no? Pero ahorita solo llegamos hasta el nivel 2. Entonces vamos llenando. Un electrón, dos electrones. Después, 3, 4. ¿No? Seguimos, ¿no? Tenemos más orbitales vacíos en el mismo nivel, entonces hay que seguir llenando. Chan y chan. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si tuviéramos 7 electrones? ¿No? Se llenaría este. Si hubiera 8, se llenaría este. ¿Se dan cuenta? Pero en este caso solamente tenemos 6 electrones. Y según la regla de Hunt, si no me equivoco, nos decía que los electrones van a preferir estar en orbitales vacíos. Ya esto por temas de energía. Van a estar en orbitales vacíos. ¿Ya? Por eso se acomoda así. Una vez que ya tenemos allí en el nivel 2, ¿no ve? Fíjense que ya podríamos decir qué tipo de enlaces se van a formar. ¿Sí? Por aquí, ¿cuántos enlaces pi vamos a formar? Vamos a formar dos enlaces pi. ¿No ve? Habíamos dicho que los orbitales p nos van a formar dos enlaces, pues nos van a formar enlaces pi. Y los orbitales hibridados nos van a formar enlaces sigma. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Entonces, los orbitales híbridos me van a formar enlaces sigma. En este caso ya tendría dos enlaces sigma. Y arriba me sobran dos orbitales p. Estos orbitales p me forman enlaces pi. Ya, parece un trabalenguas, ¿no? Pero los orbitales p me forman enlaces pi. Entonces, ahí tengo dos. ¿Listo? Entonces, he logrado explicar, ¿no? Esta teoría. Aquí están, dos enlaces pi y dos enlaces sigma. Tal cual nos da ese carbono número 2, ¿no? Muy bien, ¿hasta acá tiene alguna duda? Ay, perdón. Sí, ¿por qué Casi. lo llena todas las ¿Sí? cajitas? O sea, la primera cajita, ¿por qué lo llena de una? ¿No sería ir a todas las cajitas y al volver recién llenar la parte derecha? Ya, es una buena pregunta. Es porque es por niveles. Fíjate, este es el nivel uno. Entonces, sí o sí tenemos que llenar el nivel uno antes de ir al nivel 2. Una vez que llenas el nivel uno, recién te vas al nivel 2. Y ahí sí tienes que llenar caja por caja. ¿Listo? O sea, no es como en el prefa, ¿no? Que nos hacían hacer primero la izquierda, luego la derecha, ¿no ve? Ahora es por niveles. Eh, no, siempre es así, siempre es así. Yo igual daba clases pues en el prefa y, o sea, así se llenan las cajas. Tal vez te han enseñado mal, no sé. Pero tienes que llenar nivel por nivel. Llenas el nivel uno, después te vas al nivel 2. ¿Ya? Y caja por caja, caja vacía por caja vacía. Esa es la regla de Hunt, si se acuerdan. ¿Ya? Ya. Ok, entonces, por ejemplo, el carbono 3 que lo vemos acá, vamos al carbono 3 es lo mismo que el carbono uno, ¿no ve? Entonces haremos lo mismo. Fíjense, este es el nivel uno y el de arriba es el nivel 2. El nivel 2 alberga el orbital 2s y el orbital 2p, ¿no ve? Recuerden eso. Tiene esos dos tipos de orbitales. Como tenemos 6 electrones, llenamos uno, 2. Primer nivel llenado. Vamos al segundo nivel. Tenemos 4 electrones para llenar este segundo nivel. ¿No ve? 4 electrones tenemos. Una forma de hacerlo sería así, ¿no ve? Pero está mal. Fíjense, si yo lo hago así, está mal. ¿Sí? Porque no es así como se llena. ¿Sí? Se llenan cajas vacías. ¿Ya? Por un problema de energía, como les había dicho. ¿Listo? Entonces se van a llenar así. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿no? Fíjense que en el carbono 2, recuerden, ¿no? Estamos volviendo al carbono 2. Se pueden formar dos enlaces sigma y dos enlaces pi. ¿Listo? En total puede tener 4 enlaces, ¿no ve? Lo mismo acá. En el carbono 3, lo mismo que el carbono 1. 4 enlaces, del cual puede formar 3 enlaces sigma y un enlace pi. ¿Ya? Cuando nosotros ya queramos explicar la parte de la estructura, ¿sí? Fíjense cómo se hace esto. Este es el carbono 1, ¿no ve que habíamos dicho? Ahí está, lo voy a dibujar ahorita. Entonces, esto, lo que hemos hecho ahorita,
El diagrama de cajas nos va a ayudar a dibujar la estructura con los orbitales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un carbono número 1, como les había dicho, ¿no ve? Ese carbono número 1 tiene hibridación sp2. ¿Recuerdan? ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho que tiene 3 enlaces sigma y un enlace pi. ¿Dónde está su enlace pi? Fíjense. Acá está su enlace pi. Este. ¿Sí? Tanto arriba como abajo. Por ahí arriba está rondando los electrones, ¿no? Un poco raro, ¿no ve? Su enlace, pero así es, ese es el enlace pi, ¿ya? Mientras que nuestro carbono 2 es este, ¿no ve? Recuerdan que habíamos dicho que nuestro carbono 2 tiene dos enlaces pi y dos enlaces sigma, ¿sí? Entonces ahí claramente tiene sus dos enlaces sigma, pero sus enlaces pi están aquí arriba, ¿no ve? Uno es el que está con el anterior carbono y el otro está en este otro lado. Aquí está. Ujú. ¿Ven? Este carbono tiene dos enlaces pi y dos enlaces sigma. Y finalmente el carbono número 3, que lo vemos por acá, este carbono número 3 tiene tres enlaces sigma, ¿sí? Como lo ven, aquí tiene un enlace sigma, aquí otro, y un solo enlace pi, ¿no? El enlace pi que está aquí, ¿ya? Entonces, estos orbitales, fíjense los que estoy dibujando, esos orbitales me van a formar enlaces pi, ¿no ve? Cuando tenga dos orbitales así, aquí se forma el enlace pi, ¿ya? Esto puede ser en este sentido o como el otro caso, ¿no ven? El otro está así. Pero igual te puede formar el enlace pi de esta forma. ¿No ve? ¿Listo? Entonces ahí tienen dos enlaces pi. ¿Ya? Así se forman esos enlaces. Recuerden, el carbono 1 tiene hibridación sp2, el carbono 2 tiene hibridación sp, ¿no? Y el carbono 3 igual tiene hibridación sp2. ¿Ya? De esa forma se explica la forma que tiene el aleno, ¿no? Y esta es la forma del aleno. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Esto ahorita yo lo he dibujado en un programa de química, creo que es ChemSketch. Sí, ChemSketch. Entonces simplemente he dibujado la molécula, pongo una teclita que dice optimizar la estructura y me da esta, ¿no? Esta es la estructura real. ¿Se dan cuenta? Esta es la estructura real. Entonces podemos identificar claramente, aquí está el enlace pi, aquí está el otro enlace pi, aquí está el otro enlace pi, ¿no ve? Enlace pi y enlace pi. ¿Dónde están los enlaces sigma? Perdón, perdón, perdón. Todo lo que he escrito ahorita son enlaces sigma, ¿no ve? ¿Dónde están los enlaces pi? Aquí está uno, ¿ya? ¿No ve? ¿Sí o no? Aquí está un enlace pi. ¿Listo? Este es un enlace pi. El otro enlace pi no puede estar encima del mismo, ¿no ve? No puede estar encima, ¿ya? Es por eso que se va al otro lado. Es por eso que el otro enlace pi se adiciona en este sentido. Sí, es por eso que el otro enlace pi se adiciona así. ¿Sí? Obviamente que pasa al otro lado igual. ¿Se, se dan cuenta? El otro enlace pi entra a este lado, porque no puede estar en el mismo sentido que el otro, ¿no ve? Ahí puede haber algo, un solapamiento que no puede existir. Entonces, viene a ser en este sentido, ¿ya? Eh, Aquí me ha salido medio raro esta parte porque este no puede estar tampoco ahí, ¿no ve? Entonces, dependiendo de cómo lo gire la molécula, puede salir al otro lado. Entonces, a ver, voy a intentar mejorar esto, ¿ya? A ver, esto está un poquito más arriba, ¿no? Así más o menos está. Medio choquito, pero hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ahí nos da el enlace, ¿no? Los orbitales y los enlaces. ¿Ya? Es medio complejo entender. Yo igual me ha costado bastante entender esto. Pero lo más importante que resaltar de todo esto que hemos hecho es que ustedes entiendan los enlaces sigma y los enlaces pi. ¿Ya? Y la hibridación. ¿Qué hibridación los forma a cada tipo de enlace? ¿Ya? A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta?
Entonces es lo concerniente a estructura, ¿ya? Es lo concerniente a estructura. Esto es realmente, el aleno es muy especial. El aleno es muy especial. Si ustedes hicieran para el metano, pucha, pan comido, ¿no ve? Para el metano. Para el etano, igual, pan comido. ¿Sí? Este es uno de los más complicaditos por la estructura que presenta el aleno. ¿Listo? Este es uno de los ejemplos más complicaditos. Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos con los enlaces. Vamos a ahora trabajar con enlaces. ¿Ya? A ver, aquí creo que he encontrado algunos errores. A ver, un cacho, lo voy a descartar. Ya he visto aquí un error grosero, descartar. Y voy a volver al mismo, ¿ya? Es que no lo estoy viendo bien los orbitales. Ya, otra vez vamos a dibujar los orbitales. Me estaba rayando acá. Ya, otra vez, ¿ya? Vean bien, vean, vean bien. Vamos a dibujar los orbitales pi, ¿ya? Aquí está, así había que dibujarlo, ¿no ve? Aquí está el orbital pi. Junto con este, ¿no ve? El orbital pi, ¿no? Entonces aquí se va a formar nuestro enlace, ¿no? Arriba y abajo. Ojo, no son dos enlaces, es uno solo, ¿ya? Pero así es como se ve, arriba y abajo es un solo orbital pi, arriba y abajo. El otro orbital pi, ¿dónde lo vamos a dibujar? Ahora sí se va a ver mejor. Ahí está. Ese es el orbital pi, el otro orbital, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y aquí se forma el otro enlace, ¿no? Ahí está, ¿no? Así es como realmente estaba, ¿no? Estaba haciendo yo al revés. O sea, aquí está el otro enlace pi. ¿Se dan cuenta? Entonces, este carbono tiene un enlace pi y tres enlaces sigma. El carbono del medio, este, tiene dos enlaces pi y dos enlaces sigma. Y este último carbono tiene un enlace pi y tres enlaces sigma. ¿Listo? Ahora sí está, yo creo que más claro. ¿Ya? Si no hay preguntas, nos vamos al otro tema. Ya, muy bien. Les sugiero que, bueno, les voy a dar la práctica, ¿no? Yo creo que esta semana lo voy a subir y con eso van a entender mucho mejor. Recuerden que la práctica es la cosa, ¿no ve? Y ahora es el punto que entiendan ustedes más o menos cómo estoy haciendo. Vámonos entonces a los enlaces. Vámonos a los enlaces, ¿ya? Directamente nos vamos a ir a algunos ejemplos. Igual, esto los he sacado de algunos exámenes, ¿ya? A ver qué nos dice el ejemplo uno. Indicar el momento dipolar de las siguientes moléculas señalando con una flecha la dirección y el sentido del mismo. ¿Mm? Entonces ahora vamos a ver lo que es el momento dipolar, ¿ya? Recuerden la parte de la electronegatividad. Ujú. ¿Alguien recuerda qué es la electronegatividad? A ver, ¿quién puede decirnos electronegatividad? Ujú. Nadie, nadie, nadie. ¿Nadie se acuerda? Electronegatividad. ¿Ya? La electronegatividad es la fuerza con la que cada átomo jala los electrones, ¿no? ¿Ya? Es decir, cada átomo, cuando forma un enlace, va a jalar a los electrones con cierta fuerza. Entonces, eso es, mientras más fuerte sea esta, esta, esta fuerza, se va a establecer un dipolo, ¿ya? Y ese dipolo es lo que nos va a dar el momento dipolar, ¿entienden? Vuelvo a repetir, cada átomo tiene cierta fuerza al momento de hacer un enlace. Cada uno de estos es electronegativo, se dice, ¿no? Uno es más electronegativo que otro. Cuando forma un enlace, un átomo va a jalar electrones hacia un lado más que el otro. En ese momento se forma el dipolo, un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Y ahí se forma el momento dipolar, ¿ya? El momento dipolar. Entonces, viéndolo desde esa óptica, fíjense, como habíamos dicho en la anterior clase, si vemos un vértice, es un átomo de carbono.
¿no ve? Entonces, obviamente que esto es un átomo de carbono. ¿no ve? Entonces, igual un átomo de carbono. ¿Ya? Cuidado que se confundan con eso. Es un vértice simplemente que tiene un átomo de carbono. Entonces, ¿cuál es más electronegativo? ¿El cloro o el carbón? Eso tenemos que saber. Por intuición, aunque sea, ¿cuál es más electronegativo? ¿El cloro o el carbón? El cloro. El cloro, ¿no ve? Efectivamente, el cloro. Si vemos una tabla periódica, vamos a ver que a la derecha está el cloro, más a la derecha que el carbono. Entonces, todos los elementos que están a la derecha son más electronegativos que los que están a la izquierda. ¿Ya? Acuérdense de eso. Los que están más a la derecha de la tabla periódica son más electronegativos que los que están a la izquierda. Entonces, el cloro es más electronegativo que el carbono, por lo tanto, el cloro va a jalar electrones, ¿no? Va a jalar así. Entonces, ahí se establece un momento dipolar, ¿no? Se conoce como mión, ¿no? Ahí se establece un momento dipolar del enlace, ¿no? Al otro lado, aquí lo mismo, ¿no? El cloro le va a jalar sus electrones del carbono, entonces se los va a llevar, ¿sí? Se establece un momento dipolar, ¿no? Claramente. Entre carbono y carbono, ¿ustedes creen que se puede establecer un momento dipolar entre estos carbonos? ¿Entre estos carbonos se podrá? Bueno, la respuesta es de que sí, ¿no ve? Porque no son carbonos exactamente iguales, ¿no? Si tuviéramos dos carbonos exactamente iguales, diríamos, sí, son iguales, pero si no, porque aquí este carbono está unido a tres hidrógenos, este está unido a un cloro y a otro carbono, ¿no ves? No es lo mismo. Sin embargo, esta diferencia va a ser mínima, ¿ya? Es tan pequeña que se puede considerar igual a cero. Entonces no vamos a tener momentos dipolares aquí. ¿Listo? No vamos a tener momentos dipolares entre carbonos, tampoco entre carbonos e hidrógenos. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, aquí igual, fíjense que aquí tendríamos un hidrógeno, ¿no ve? Digamos, o sea, si aquí tuviéramos dos, aquí tendríamos uno. Aquí también puede haber un momento dipolar, ¿ya? Pero lo que pasa es de que el carbono y el hidrógeno tienen momentos dipolares parecidos, perdón, electronegatividades parecidas. Entonces, se puede decir que no hay momento dipolar tampoco. Es muy pequeño, de hecho, ¿ya? Por eso que no se lo considera, ¿de acuerdo? Entonces, solamente vamos a considerar dos momentos dipolares, ¿sí? Entonces recuerden como en física se hacían los vectores, ¿no? Una suma de vectores, lo que más o menos se hace acá, pero de manera analítica nada más, no de manera cuantitativa. Simplemente decimos, bueno, hacia dónde puede estar yendo, ¿no? Y al final sacamos una resultante. Podríamos hacer un pequeño diagramita para que no nos perdamos. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá nuestros valores, ¿no? Y vamos a poner como si fueran vectores, ¿ya? Fíjense, va a haber uno por acá, ¿no ve? Y el otro va a estar por acá, ¿sí? Así vamos a tener. Si nosotros vamos a descomponer nuestros vectores, ¿qué es lo que vamos a tener? Se me está yendo mi... Ahí está. Entonces va a haber un vector acá, ¿no ve? De la descomposición de este, y va a haber otro vector acá, ¿sí? Para el primero. Para el otro lo mismo. Un vector por acá y el otro vectorcito por acá. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos dos vectores en sentidos contrarios? Se anulan, ¿no ve? Dos vectores en sentidos contrarios se anulan entre sí. Estos dos se anulan. ¿Cuál es la resultante de nuestra suma de vectores? La suma de estos dos, ¿no ve? Eso va a ser entonces uno bastante grande, ¿no? Más o menos esta sería la resultante vectorial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto al momento de hacer, lo pueden hacer así o de forma intuitiva, ¿ya? Entonces al final, nuestra molécula, ¿sí? Va a tener un momento dipolar resultante, ¿ya? Y ese momento dipolar resultante lo voy a dibujar de otro color. La resultante lo voy a hacer de amarillo, ¿ya? Entonces la resultante sale por acá.
Ahí está. ¿Sí? Entonces, ese sería nuestro momento dipolar de la molécula, ¿no? Ese sería el sentido del momento dipolar de la molécula entera, ¿sí? En ese sentido. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿tiene preguntas hasta aquí? Muy bien. Está fácil, ¿no ve? Simplemente ahí lo van a definir el momento dipolar. Ahora haremos el momento dipolar para esta molécula. ¿Cómo sería? Ya, entonces vamos a establecer aquí dos, ¿no? Vemos el bromo y obviamente que aquí tenemos un carbono. El bromo es más electronegativo que el carbono, por lo tanto aparece aquí un momento dipolar. Aquí lo mismo, ¿no? El bromo es más electronegativo que el carbono. Ujú. Podríamos establecer muchos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un hidrógeno, ¿no ve? Entre estos dos, entre el carbono y el hidrógeno, ¿cuál creen que es más electronegativo? El carbono es más electronegativo. Sin embargo, como ya les había mencionado, no vamos a tomar en cuenta a estos. ¿Por qué? Porque es un momento dipolar muy pequeño que se lo puede despreciar. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí se genera un momento dipolar. ¿Ya? Vamos a hacer nuevamente nuestro diagramita y lo vamos a descomponer para ver más o menos hacia dónde iría el momento dipolar. En primera instancia vamos a dibujar este, este vector que lo tenemos por acá y el otro que va hacia abajo, ¿no? El otro va hacia abajo, así. Ahí tenemos nuestros dos. Entonces vamos a descomponer los dos. El primero, ¿cómo sería? Lo descomponemos por acá, en el eje X y en el eje Y, ¿no? Listo. Y abajo también tenemos otro vector, ¿ya? Bueno, finalmente, vemos que eh, va a haber una cierta eliminación del momento dipolar, ¿no ve? Entre el vector descompuesto amarillo y el vector negrito, ¿no? Se van a restar. Sin embargo, esa resta no va a ser cero, ¿no ve? No va a ser cero porque el vector, el de abajo no está descompuesto, por lo tanto es más largo. El otro está descompuesto, ¿no ve? Tiene un ángulo, entonces es más pequeño, ¿ya? De ahí sacamos la resultante, ¿ve? La podríamos hacer una suma de vectores, trasladar, ¿no ve? El método del paralelogramo y todo. A ver, ¿será que podemos hacerlo? No, habría que hacer una suma, ¿no? Directamente, de manera intuitiva, vamos a obtener este momento dipolar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese es el momento dipolar que vamos a obtener, ¿no? Si quieren, podríamos hacer una resta entre estos dos, ¿no? Más o menos nos saldría una pequeña resultante por acá, ¿no? Como estos dos vectores es el que me sobraba, entonces de acá obtendríamos nuestro vector. ¿Se han dado cuenta? Estamos simplemente haciendo suma vectorial, ¿no ve? Hemos eliminado, hemos restado este con esto, ¿no ve? Y me ha quedado ahí un pequeñito, porque ese de abajo era más largo, ¿no ve? Porque no estaba descompuesto. Como es más largo, me sobra, ¿no ve? Me sobra. Y luego tengo este otro vector. Entonces, entre los dos me saca esta resultante. O sea, ya tenemos esta resultante. ¿Sí? De manera intuitiva, se lo puede ver, ¿no ve? Más o menos pueden predecir hacia dónde puede ir el momento dipolar de la molécula como tal. ¿Ya? A ver, ¿hasta aquí tienen preguntas? Muy bien, entonces, hasta aquí esta parte del momento dipolar. Vamos a un ejemplo número 2 de lo que son los enlaces, ¿no? Voy a ver qué nos dice. Nos dice, escriba la estructura de Lewis e indique si la siguiente molécula es polar o apolar. Entonces ya estamos uniendo otros conceptos. Recuerden que a partir del momento dipolar vamos a decir si una molécula, mm, no, vamos a establecer el sentido, ¿no? de la molécula, hacia dónde jala más que todo esa molécula. A partir de ahí vamos a poder establecer si tiene un polo, ¿no ve? Si hay una flecha es que tiene un polo. Y a partir de eso vamos a poder decir si la molécula es polar o si es apolar. ¿Ya? Es lo que me dice ahorita. Entonces, fíjense, este era
lo que me decía, ¿no? Esta es la fórmula que me da. A la hora de hacer el desglose, me da esto, ¿no? Esta sería su estructura ya. Recuerden de las estructuras de Lewis, ¿cuántos electrones tiene el nitrógeno? ¿Sí? El nitrógeno tiene 7 electrones y solamente tiene 5 electrones de valencia. Recuerden que la estructura de Lewis me representa los electrones de valencia, ¿no? Muchos de los que han debido ver eso se van a recordar. Entonces el nitrógeno tiene 7 electrones, pero solamente tiene 5 electrones de valencia, porque esos 5 pertenecen al nivel 2, los otros 2 al nivel 1. ¿No ve? Los de valencia son los del último nivel. Ya están acordando, ¿no ve? Ya. Entonces, decíamos que vamos a demostrar 5 electrones, ¿no ve? Podríamos dibujar a Lewis con todos los electrones también, que lo voy a hacer acá. Es el nitrógeno, recuerden, tiene 5 electrones de valencia. Uno por acá, 2, 3, y me sobran 2. Esos 2 lo vamos a llenar por acá. ¿Sí? Entonces acá te puede formar un enlace, ¿no? Y ese es el enlace que me forma con el CH3. Aquí te puede formar otro enlace. Aquí te puedo formar otro enlace, ¿no? Es así que por eso se forma, por eso tiene ese espacio, ¿no ve? Arriba, porque arriba tiene estos 2 electrones, ¿sí? Es como si fuera otro enlace, ¿no ve? Por eso está así. Entonces aquí tiene un electrón y aquí tiene otro, ¿no? Ahí está la estructura de Lewis de esa molécula entonces, ¿no? Ahora, para predecir si es polar o si es apolar, ¿cómo podríamos saber? Simplemente vamos a hacer los momentos dipolares, ¿no? ¿Cuál es más electronegativo, el nitrógeno o el carbono? A ver, ¿quién sabe eso? ¿Cuál es más electronegativo? Perdón, nitrógeno o carbono? El nitrógeno. El nitrógeno, ¿no ve? Perfecto. Entonces, el nitrógeno le va a jalar sus electrones al carbono. Por acá y por acá. ¿Sí? ¿Cómo sería la resultante de todo esto? Ujú. Todo esto nos va a dar un momento dipolar poderoso en un solo sentido, ¿no? Esta es la resultante. ¿Sí? Se dan cuenta que izquierda y derecha se van a anular, pero nos va a sobrar los que están arriba, más el que está abajo, se van a sumar y al final nos da ese resultante, ¿no? Entonces, como tenemos un momento dipolar, podríamos decir que es una molécula polar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el momento dipolar me va a generar un dipolo, ¿ya? Y este dipolo me va a generar una molécula polar, ¿ya? Vamos al revés también. Cuando nosotros decimos que tenemos una molécula polar, es porque esa molécula tiene enlaces covalentes polares, ¿no ves? Estos son enlaces, los que estoy marcando, los 3 enlaces que tenemos son enlaces covalentes polares, ¿no ves? Los 3. Entonces, con eso podemos decir que tenemos momentos dipolares, ¿ya? Entonces, tenemos enlaces covalentes polares, tenemos momentos dipolares, por lo tanto, la molécula es polar. ¿Qué quiere decir que es polar? Que tiene ciertos lugares con carga positiva y otros lugares con carga negativa, ¿no? Eso quiere decir que es una molécula polar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con la siguiente. Vamos con el ejemplo 3. Me dice, escriba la estructura de Lewis e indique si la siguiente molécula es polar o apolar. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Fíjense, pero ahorita me dan el butano. Ujú. ¿Qué haríamos entonces en este caso? Entre carbono y carbono, como les había dicho, básicamente existe el momento dipolar, ¿no? Porque son carbonos diferentes. Existe el momento dipolar, pero es muy pequeño. Es muy pequeño, ¿ya? Tan pequeño que se lo puede considerar cero. Entonces, en ningún lado de acá hay un momento dipolar tan grande como para considerarlo, ¿ya? Es por eso que, como
como no hay momentos dipolares, ¿no? Como no hay momentos dipolares, entonces la molécula es no polar. ¿Listo? Es no polar. ¿Ya? Por eso se dice que todos los hidrocarburos se los considera como apolares, ¿no? Porque solamente tienen enlaces carbono-hidrógeno. ¿Sí? Todos todas las moléculas que pertenecen a los hidrocarburos se los considera no polares. ¿De acuerdo? No polares. Muy bien. A ver, hasta acá tienen preguntas. Por ejemplo, otra molécula no polar vendría a ser el cloro 2, ¿no? Fíjense, acá tenemos el cloro 2. ¿Cómo sería su enlace? Cloro unido a otro cloro, ¿no? Es un enlace no polar también, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay un momento dipolar. El cloro es exactamente igual que el otro. Entonces, ninguno puede jalar sus electrones de ninguno, ¿verdad? Los dos tienen la misma fuerza, ¿ya? Por lo tanto, no se establece ningún momento dipolar, ¿sí? Es una molécula no polar. Esta es una no polar. ¿Ya? Y veremos una más que sea polar. Veremos el cloruro de hidrógeno. Recuerden, este es el cloruro de hidrógeno, ¿no ve? HCl. ¿Ya? Si dibujamos el enlace covalente, ahí está, ¿no ve? El enlace covalente. Listo. Entonces ahí, ¿cuál es más electronegativo? Obviamente que el cloro, ¿sí? Ahí sí se establece un dipolo, ¿no? Un momento dipolar. Los electrones, recuerden, tienen carga negativa. Por lo tanto, el cloro, ¿con qué carga se va a sumar? Una carga negativa, una pequeña carga negativa significa eso. ¿Lo ven? Os repito, los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, si el cloro jala electrones, se va a cargar con carga negativa. Ujú. Y asimismo, el hidrógeno, al perder electrones, se va a cargar con una pequeña carga positiva. Y ahí está el dipolo. ¿Ya? Ahí se forma nuestro dipolo. Entonces vamos a decir que esta molécula es polar, ¿no? Es una molécula polar. ¿Ya? A ver, hasta acá. Con esto ya hemos acabado esta parte de los enlaces. ¿Tienen preguntas? Si hay una parte que no han entendido, igual díganme, chicos, lo voy a repetir. Ok, todo caché entonces. Todo good. Todo good, students. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Este igual es una pregunta de examen, ¿sí? Este es un ejemplo que nos va a agrupar todo lo que hemos visto hoy, ¿sí? Todo lo que hemos avanzado hoy día en esta parte, lo vamos a ver en este ejemplo. Ya, a ver qué nos dice. Vamos leyendo. Localizar en la siguiente estructura un ejemplo de cada uno de los siguientes enlaces o átomos. Inciso A, me dice un enlace covalente altamente polarizado. Inciso B, un enlace covalente prácticamente no polarizado. Inciso C, un átomo de carbono con hibridación sp. Inciso D, un átomo de carbono con hibridación sp2. Inciso E, un átomo de carbono con hibridación sp3. Inciso F, un enlace entre átomos de hibridación diferente. Inciso G, un átomo de carbono primario, uno secundario y uno terciario. Inciso H, un átomo de carbono cuaternario. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo el inciso A, ¿no? Tenemos acá nuestra molécula y tenemos que encontrar un enlace covalente altamente polarizado, ¿no? ¿Cuál sería un enlace covalente altamente polarizado? A ver, ¿quién me puede decir? El cloro y carbono. Gracias. Muy bien. Cloro y carbono, ¿no ve? El cloro es muy electronegativo, ¿ya? Y aquí tenemos ese enlace. Les voy a anotar, inciso A. Ese sería el enlace covalente altamente polarizado, ¿no? Inciso B, me dice un enlace covalente prácticamente no polarizado. Uf, de esos hay todos, ¿no? Un enlace covalente prácticamente no polarizado.
Todos los que son carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Bueno, ahí podríamos tener una gama, ¿no? ¿Cuál les gusta más? A ver, un enlace que no es polar. Podríamos hablar de estos dos de acá. Este podría ser un enlace covalente no polarizado, ¿no? Fíjense, son carbonos muy parecidos, ¿no? Casi idénticos. Varían en los siguientes enlaces, ¿no ve? Pero ahí son casi, bueno, son casi lo mismo, ¿no ve? Como les digo, varían en sus enlaces posteriores. Pero ahí tendríamos un enlace covalente no polarizado. Inciso C, un átomo de carbono con hibridación sp. ¿Cuál sería ese? A ver, díganme. Ok, entonces vamos a recordar, ¿ya? Recuerden que cuando tenemos un enlace sencillo, ¿no? Perdón, cuando tenemos 4 enlaces sencillos, vamos por abajo entonces, ¿ya? Cuando tenemos triple enlace, y también vamos a tener el otro caso, no me está gustando esto. A ver, a ver, a ver. Doble enlace y triple, ¿ya? ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos un carbono con un enlace sencillo, este es un enlace sigma, ¿no ve? Por lo tanto, este carbono tiene hibridación. Bueno, si es que tiene otros enlaces sencillos más, ¿no ve? Lógicamente. ¿Qué hibridación tiene ese carbono? Para que pueda tener 4 eh, enlaces híbridos, la hibridación correspondiente es sp3. Esta no la hemos visto, ¿no ve? Pero es sp3, ¿ya? Esa es la hibridación que tiene que tener ese. Ahora, vamos a uno que hemos visto. Cuando es doble enlace, ¿no ve? Recuerden que puede tener todavía 2 enlaces más. Uno por acá, uno por acá, uno por acá y uno por acá. Entonces, aquí este carbono tiene un enlace pi y 3 enlaces sigma. ¿Qué hibridación tiene estos dos carbonos? Tienen una hibridación. eh, si estamos uniendo un enlace sigma, un enlace pi y 3 enlaces sigma, entonces sería la hibridación sp2, ¿no? sp2. ¿Ya? El otro también sería hibridación sp2. Recuerden, tenemos 3 enlaces sigma y un enlace pi. Eso corresponde a la hibridación sp2, ¿no? Porque viene de la unión de un enlace, de un orbital s, 2 orbitales p, eso nos va a dar 3 orbitales hibridados sigma y nos va a sobrar un orbital p, ¿no ve? Mientras que cuando tenemos un triple enlace, ¿no? Un triple enlace, fíjense que aquí solamente puede tener un enlace más, ¿no? Un enlace más. Listo. ¿No ve? ¿Qué hibridación tiene cada carbono del triple enlace? Fíjense, cuando tiene triple enlace, este carbono puede tener 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. ¿Ya? 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Entonces, la hibridación va a ser, de este carbono va a ser sp simplemente, ¿no? Recuerden, como habíamos hecho en el ejemplo, cuando teníamos 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi, la hibridación era sp. ¿Por qué? Porque estamos uniendo un orbital s y un orbital p. Esta fusión nos va a dar 2 enlaces sigma. Por lo tanto, me sobran 2 enlaces pi. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que analizar esa parte. ¿Listo? Para ver qué tipo de hibridación tiene. Entonces, como en el inciso nos pedía un átomo de carbono con hibridación sp, ¿sí? Ya saben que un carbono con hibridación sp es un carbono que es un triple enlace. ¿Ya? Un triple enlace. Entonces, lógicamente que lo vamos a tener por acá, ¿no? Este sería un carbono con hibridación sp. ¿Estamos de acuerdo?
Un carbono, me dice, ¿no ve? No un enlace, un carbono, que sería ahí, el sp. Este otro carbono igual tiene hibridación sp, entonces no habría problema. ¿Ya? Bueno, ese sería el inciso C. ¿Listo? Ay, ¿qué nos dice el inciso D? Un átomo de carbono con hibridación sp2. Ujú. Un átomo de carbono con hibridación sp2 es uno con doble enlace. ¿Listo? Entonces aquí claramente tenemos un doble enlace. Este sería un átomo de carbono con una hibridación sp2, ¿no? Este sería el inciso D. ¿Se dan cuenta? Cuando tienen uno con doble enlace, entonces pueden decir, ah, es una hibridación sp2, doble enlace. Inciso E me dice un átomo de carbono con hibridación sp3. ¿Sí? Como lo vemos arriba, un átomo de carbono con hibridación sp3 es aquel que va a tener 4 enlaces sencillos. ¿Cuál tiene 4 enlaces sencillos? Muchos, ¿no? Podríamos entrarnos a este. Esta es una hibridación sp3 porque tiene 4 enlaces sencillos. ¿No ve? 3 enlaces sencillos con el hidrógeno y uno con un carbón. Este sería el inciso E. ¿No ve? Después, ¿qué me dice? Inciso F, un enlace entre átomos de hibridación diferente. ¿Cuál sería ese? Un enlace con átomos de carbono de hibridación diferente. ¿Cuál sería? Este, ¿no? Estamos viendo ahorita. A ver, lo voy a hacer de otro color. Este sería el inciso F. ¿No ve? ¿Por qué? Porque aquí no me dice un átomo de carbono, me dice un enlace, ¿no ve? Un enlace. Entonces, este carbono tiene hibridación sp, pero el carbono con el que se está enlazando, ¿qué hibridación tiene? Este de acá. Tiene una hibridación sp3, ¿no ve? ¿Sí? A ver, vamos a verlo acá de esta manera. Fíjense, ese es el carbono que estamos analizando. ¿Sí? Este es el carbono que estamos analizando, ¿no ve? Es un vértice que tiene 3 enlaces, ¿no? Y lógicamente que tiene un hidrógeno más. Así está. Entonces, evidentemente, tiene 4 enlaces sencillos. ¿Sí? Recuerden que este tipo de estructuras está automáticamente saturado de hidrógenos, ¿no? Por ejemplo, cuando dibujamos este butano, automáticamente se considera que tiene hidrógenos. Es lo mismo acá. ¿Ya? Entonces, ese carbono tiene 4 enlaces sencillos, por lo tanto, es una hibridación sp3, ¿no? Entonces, este es un enlace, fíjense, el enlace F, el inciso F, es un enlace con 2 diferentes hibridaciones, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice el inciso G? Un átomo de carbono primario, un átomo de carbono secundario y uno terciario. Identificaremos eso entonces. Recuerden, un átomo de carbono primario es un átomo de carbono que está unido a un solo átomo de carbono, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un átomo de carbono primario. ¿Sí? Es un átomo de carbono primario porque está unido a un solo átomo de carbono, que sería este. ¿Estamos de acuerdo? Un átomo de carbono secundario, ¿cuál sería? Este. Este es un átomo de carbono secundario porque está unido a 2 átomos de carbono, ¿no? Uno por acá abajo y uno por arriba. Un átomo de carbono terciario, ¿cuál sería? Este, porque está unido a 3 átomos de carbono. ¿Ya? Entonces este sería el inciso G. ¿Sí? Recuerden, un átomo de carbono unido a un átomo de carbono es primario. Si está unido a 2, secundario. Si está unido a 3, terciario. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, un átomo de carbono cuaternario. A ver, ¿dónde pueden identificar un átomo de carbono cuaternario? ¿Quién lo puede chequear ahorita mismo? El de abajo. El de abajo. ¿Ah? El último átomo de carbono, ese va a ser este cuaternario, ¿no? Este de acá. Es muy importante que sepan distinguir eso. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ya habríamos identificado esto.
No se olviden que cuando tienen un enlace sencillo solito, ese va a ser enlace sigma. Si tienen dos, uno es sigma y uno es pi. Si tienen tres, uno es sigma, uno es sigma, pucha, ya veo, uno es sigma y dos van a ser pi. ¿No? No se olviden de eso. ¿Sí? Uno es sigma y dos van a ser pi. ¿No? Recuerden, uno va a estar arriba, acuérdense del aleno, uno va a estar arriba y uno va a estar en el otro eje, ¿no ve? Uno va a estar saliendo del papel y el otro va a estar en el eje vertical. ¿Recuerdan eso? Así va a estar. Uno va a ser sigma y dos van a ser pi. ¿Ya? A ver, hasta acá tienen preguntas. Y ya vamos a entrar al tema de alcanos. Auxi, del enlace sencillo, ¿qué tipo de enlace dijo que tenía? Sigma, sigma. Uno solo es sigma. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Si ven, no está muy complicado, ¿no? Hay que saber algunas cositas nomás. Y la van a lograr, chicos. No se preocupen. A ver, otra pregunta por ahí. Ya, entonces podemos entrar al tema de alcanos, ¿no? Voy a dejar de compartir, ¿ya? Fíjense, mi nombre es Luis Pascual Méndez. No, mentira. Es nuestro auspiciador es Luis Pascual Méndez, chicos. Descartar. No guardar. Eh, Hasta ahorita estoy viendo preguntas del chat. No, no veo el chat mientras estoy explicando, así que mejor si las hacen las preguntas, chicos. Activan su microfonito nomás y me preguntan, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi carpetita? Ya aquí voy a acabar esta grabación y vamos a